¿Está? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Soy Lorena Frías, eh, psicóloga y también parte del mundo de disciplina positiva, y justamente en este mundo de encuentros es que conozco a Macarena Soto, y para mí fue un placer conocerla hace muy poco, ¿no? Justamente el año pasado en un encuentro que tuvimos de disciplina positiva, y conocer de su experiencia, de su calidez y la forma en que tiene para ella ir trabajando con las comunidades educativas, tanto con los maestros, los estudiantes y las familias. Componentes totalmente esenciales y que nos va a permitir el día de hoy poder tener un enfoque mucho más amplio, centrado en pilares como el respeto, la confianza, el acompañamiento, la conexión, que tanta falta hace justamente en los contextos escolares. Así es que, Maca, bienvenida. Muchas gracias por Gracias, estar el día de Lorena. hoy con nosotros compartiendo este espacio. Bien, voy a Gracias, Lorena. compartirles, gracias a ti, Maca, voy a compartirles un poquito de la experiencia de Macarena. Ella es Macarena Soto Rueda, ella es mediadora familiar y escolar especializada en neuropsicoeducación y en disciplina positiva. Tiene experiencia profesional que ha venido trabajando y compartiendo, como les comentaba, con familia, docentes y estudiantes, y consta con un bagaje pedagógico que le ha permitido observar comportamientos en diferentes contextos e ir acompañando a la infancia, a la juventud y a los adultos en este proceso. ¿Bien? Se centra mucho en crear contextos dentro del aula que le permita analizar la importancia, centrados en la parte social, académica y emocional. Bien, dentro de toda su experiencia, Maca ya viene siendo formadora de maestros en diferentes especializaciones y cursos que requieren justamente estos pilares de formación dentro de los contextos educativos, y también ella es entrenadora en disciplina positiva, así es que ha realizado varias certificaciones y grupos de entrenamiento. Dentro de la formación de Maca hay un bagaje único de conocimientos y de formación que he ido adquiriendo poco a poco en estos tiempos. Bien, ella tiene un posgrado en gestión y solución de conflictos familiares y educativos por la Universidad de Cataluña. Se ha certificado y ha hecho especializaciones en análisis de conflictos y métodos de solución. Tiene la especialización para abordar niños con dificultades en TDAH en espacios infanto-juveniles. Como les comentaba, es entrenador en disciplina positiva y se ha especializado en todo lo que es la neuropsicoeducación. Bien, entonces hay mucha información y mucho conocimiento y sobre todo experiencia profesional que el día de hoy Maca va a compartir con nosotros, y que justamente se ha centrado en este tema, ¿no? Lo que es el enfoque multifactorial y el abordaje multidisciplinar de los conflictos en el aula y en la familia. ¿Bien? Así es que, Macarena, bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy compartiendo. Creo que antes de darte el paso unos minutitos, si hubieran algunas preguntas o algunos comentarios, los vamos a dejar para el final o lo podemos compartir por el chat, ¿de acuerdo? Yo voy a estar atenta para poder recoger todas sus inquietudes, y al final vamos a poder activar los micrófonos y hacer nuestras consultas y generar, como Maca ha querido, ¿no? Que generemos estos espacios de diálogo, de reflexión, para seguir aportando a estos espacios educativos que requieren tanto de nuestro acompañamiento y de nuestra conexión emocional. Bien, Maca, te dejamos contigo, así que muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que hoy vamos a compartir. Muy brevemente, ya pasamos a lo que es la presentación de hoy. Lorena me escribió hace unas semanas, y cuando Lorena me propuso este encuentro, bueno, pues me hizo muchísima ilusión, y es un encuentro que hemos preparado con mucho cariño y confiando en que pueda haber ese espacio de reflexión, ¿no? Las personas que ya hemos coincidido antes, que hemos aprendido juntas en ese camino del autoconocimiento y del acompañamiento educativo, ya sabéis, y lo digo ahora, ¿no? Para esas personas que compartimos y aprendemos por primera vez en un espacio común, que yo suelo hablar de personas adultas. Aquí vamos a hablar de familias, de docentes y de distintos tipos de educadores.
Sin embargo, yo creo que es importante que lo veamos como un solo bloque. Somos personas adultas que estamos acompañando a la infancia y a la juventud. Y cuanto mejor sea la comunicación que hay entre nosotras, entre los distintos colectivos, y mejor sea esa cooperación, más beneficio podrá haber esa infancia y esa juventud. Yo voy a ir poniendo ejemplos. Estos ejemplos no están realizados en ningún momento con intención de crítica. Es muy difícil, muy complicado acompañar a alguien en un proceso educativo, en ese proceso vital. Es difícil en la familia, es difícil en el aula, porque son muchas realidades a las que hay que atender y con las que hay que conectar, por lo que yo os invito a que los ejemplos que vayamos poniendo los podamos analizar de la manera más objetiva posible. Dicho esto, pues vamos a comenzar y yo hoy quiero comenzar, fijaos, con una pequeña estrofa, una estrofa de un cantautor español que me gusta mucho. Yo por mi trabajo, hago un pequeño inciso, yo por mi trabajo me muevo mucho en coche, me encanta conducir, por lo que cuando a veces desde un colegio a casa hay un par de horas, pues también disfruto de esas 2 horas de cierta medida de tranquilidad, ¿no? Me gusta escuchar conferencias y me gusta escuchar música. Y recuerdo hace años que había, pues fue un mes complicado y iba escuchando a ese cantautor, iba escuchando esta canción. Y recuerdo cuando escuché su estrofa que automáticamente hice una interpretación. Esa canción no hablaba de la infancia, esa canción no habla de niños ni de niñas. Habla de una pareja y dice así, ¿no? La estrofa: igual que a ti, igual que a mí, la realidad nos aplastaba, pero cerraban al irse a dormir los ojos y se la inventaban. Como os digo, era un mes muy duro y yo no pude dejar de pensar la cantidad de niños y niñas que por distintas circunstancias, y hoy es el Día Mundial, ¿no?, contra el trabajo infantil, y en distintos contextos se van a la cama inventando su realidad porque la que tienen los aplasta. Y no podía dejar de pensar en la importancia de poder contribuir, ¿no?, de que todas las personas adultas que acompañamos de una manera u otra a la infancia y a la juventud, qué bonito sería poder contribuir a que cada vez menos niños se vayan a la cama inventando una realidad y se vayan soñando en ese día, en su propia realidad y en el día siguiente, ¿no? Y aquí es donde empezamos y aquí es donde empieza pues esa parte de contenido que las que me conocéis ya sabéis que me gusta dar, ¿no? Todo el contenido. En ese qué podemos hacer. Y en ese qué podemos hacer y en ese cómo podemos contribuir, pues yo creo que es importante hablar de responsabilidad social. ¿Por qué responsabilidad social? Porque nos guste o no nos guste, los seres humanos aprendemos en gran medida por imitación. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier contexto donde está esa infancia y esa juventud y donde hay una relación con personas adultas, están aprendiendo de nosotras, están aprendiendo de nosotros. Por lo tanto, el modo en que nos comunicamos, y en breve veremos un poquito más sobre la comunicación, el modo en que hacemos esa comunicación es fundamental en ese aprendizaje que ese niño o esa niña va adquiriendo. Por lo tanto, es importante, ¿no?, ser consciente de eso para asumir la responsabilidad que, como insisto, como personas adultas tenemos. Y aquí es donde traigo 2 pequeñas reflexiones enfocadas, esto es de neuropsicoeducación puro y duro, y son 2 enfoques, si queréis, incluso hacia la vida, ¿no? El enfoque pro-supervivencia es ese enfoque donde vivimos nuestra propia vida, pero yo aquí os invito a verlo más que en nuestra propia vida, en ese acompañamiento que hacemos a la infancia, basado en el tener. Pensamos que cuanto más tengamos, más felices vamos a ser y mejor vamos a ser. Por lo tanto, buscamos un ser basado en un hacer, pero que este hacer se sustenta en el tener. Ahora pongo un ejemplo. Un poquito lo que queremos es buscar ese tener, o sea, llegar a ese, por supuesto vamos a tener cosas, vamos a formarnos, vamos a hacer, pero basados en el ser, es decir, hay una motivación intrínseca, yo qué necesito, y en base a esa necesidad, en base a lo que yo necesito, hago, y en base a lo que yo hago, tengo.
Yo voy a tener, yo voy a hacer, pero la base es el ser. Pongo un ejemplo. Vamos a imaginar ese niño, esa niña que pensamos que si tiene la mejor videoconsola, el juego que sea del último modelo, va a ser más feliz. Cuanto más tenga, cuanto más contenido le demos, por ejemplo, va a ser más feliz. Y posiblemente tenga esa consola y los primeros días, por supuesto, va a estar muy contento, muy contenta, pero es muy posible, imaginaos que ese niño, esa niña, luego no tiene con quién jugar a su juego y está solo, está sola. Posiblemente lo que necesita es la amistad. Necesita esa amistad y aquí es donde viene el ser más que el tener y en base a ello, como digo, vamos construyendo. Nosotros en este ratito nos vamos a enfocar mucho en esa parte del ser, ¿vale? Cómo podemos construir en una educación que va más allá de la mera supervivencia, cómo podemos acompañar en una educación basada en valores y en una educación que se centra en esa motivación intrínseca de la que vamos a hablar en breve. Y para centrarnos en ese enfoque, ¿no?, más pro trascendencia, yo os invito a reflexionar sobre el puzzle que cada persona estamos construyendo, que forma parte de ese acompañamiento educativo. Yo me imagino el acompañamiento educativo como un gran puzzle. ¿Y por qué me lo imagino como un gran puzzle? Porque no hay una receta mágica. Y yo creo que eso es algo que todos sabemos, todas sabemos, y aún así hay veces que seguimos buscándola, ¿no? Pero ¿cómo consigo que ese niño, esa niña se calle? ¿Cómo consigo que haga tal cosa? ¿Cómo? Pues son muchos elementos los que influyen, no es un solo elemento. Y un mismo comportamiento en distintas personas, el origen puede ser totalmente diferente. Por lo tanto, el abordaje también debiera ser diferente. Es importante tener eso presente porque vamos a imaginar que estamos trabajando, por ejemplo, la motivación. Y podemos decir, ¿no?, si es que en el aula estamos trabajando este contenido de una manera muy motivadora y en la familia estoy intentando que mi hijo o mi hija vaya a esas actividades que sé que le gustan mucho, ¿vale? Estamos trabajando una pieza del puzzle que es la motivación. Estamos trabajando el miedo, estamos trabajando la autoestima y el autoconcepto y podremos decir, ¿pero eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la motivación tiene una gran barrera, que es el miedo. Yo siempre pongo el ejemplo del paracaídas. Yo hace años habría deseado tirarme en paracaídas. A día de hoy mi miedo supera mi motivación. A día de hoy no me tiraría en paracaídas. ¿Por qué? Porque aunque me motiva, pero el miedo es mayor. Podemos tener ese alumno, esa alumna que quiere participar en clase, que quiere exponer ese trabajo, pero su miedo es mayor a su motivación. O podemos tener a nuestro hijo o nuestra hija que quiere ir a una actividad, realmente le gusta esa actividad, pero necesita un acompañamiento porque también le da miedo enfrentarse a una situación que no conoce, a gente que no conoce y a una actividad que aunque le puede gustar mucho, pero todavía no sabe cómo se le va a dar y el miedo al error que siempre está ahí, ¿no? Podríamos hablar de muchas piezas y podríamos conectar muchas de ellas, pero bueno, voy a intentar ser breve en cada apartado, ¿no? Lo que sí es importante, y eso sería como nuestra brújula, ¿no?, es que sepamos o que pensemos qué tipo de puzzle estoy construyendo, porque no todo vale. Si yo tengo claro el tipo de acompañamiento educativo que yo quiero realizar, yo me doy cuenta que hay piezas del puzzle que no forman parte de eso que yo estoy construyendo. Yo hay algunas que tengo clarísimo que no forman parte. Hay otras que voy averiguando, hay otras que sí sé que forman parte de mi puzzle y hay otras que espero tardar toda la vida, ¿no? Esa curiosidad en ver cómo voy a ir formando y voy a ir encontrando esas distintas piezas. Este gran puzzle, a su vez, yo creo que debe sustentarse en tres grandes pilares, que son la seguridad, la pertenencia y la motivación. Y eso no es solo en el acompañamiento a la infancia y a la juventud, esto es en cualquier contexto en el que nos movamos, sea como adultos, sea imaginaos a nivel de claustro con el profesorado, en la familia, entre los progenitores, las personas, en cualquier tipo de trabajo que podáis estar desempeñando. Imaginaos que durante un año entero vamos a una formación que nos hemos apuntado, de lo que sea, en teoría nos motiva mucho. Y cuando vamos a esa formación, y no hablo de una situación concreta, sino imaginaos un día, otro día, otro día, resulta que cuando llegamos, damos los buenos días, no nos contestan, miran hacia otro lado,
me acerco a un grupo a hablar, será casualidad, pero cuando yo me acerco la mayoría de los grupos se callan. Estoy hablando con una persona y esa persona coge su móvil y empieza a mirar el móvil. Eso ocurre un día. Pregunto si si una silla está libre, me dicen que no, que está ocupada, pero nadie se sienta en toda la mañana en esa silla. Parte del profesorado de educación física, cuando estamos hablando de la pertenencia, comentan que esto se ve muy claramente en sus clases. ¿Por qué? Porque comentan que cuando tienen que trabajar en pareja, casi siempre son las mismas niñas y los mismos niños los que se quedan sin pareja, ¿no? No hay esa pertenencia. Pues imaginaos tener que acudir un año entero a ese entorno donde sentimos que no formamos parte. Es muy difícil que podamos dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotras. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Y como seres sociales que somos, cuando yo siento que no formo parte de un entorno, yo me siento insegura, yo me siento amenazada. Por lo tanto, mi atención va a estar más centrada en esos elementos que me generan inseguridad que en lo que yo quiero trabajar. Un alumno, una alumna en el aula que no siente que forma parte, su atención no está 100% en el contenido, porque a nivel de supervivencia es muy difícil que sea. Ahora vamos a imaginar que sí sentimos que formamos parte de ese entorno. Sin embargo, estamos un día y otro día, y cada vez que decimos algo, pues a lo mejor nos dicen, para decir eso mejor no digan nada, o vaya tontería que acabas de soltar, o es que hoy viene muy graciosa. Y una frase y otra frase y otra frase, ¿dónde vamos perdiendo la seguridad? Yo os preguntaría si estuviésemos cara a cara, ¿no? Pero bueno, aquí pregunto y yo respondo al mismo tiempo. ¿Nos podríamos sentir seguros, seguras en un entorno donde cada vez que aportamos, escuchamos una frase donde nos puede generar esa inseguridad? Es muy difícil, es muy complicado. Evidentemente hablamos de manera general, no persona por persona. Ahora vamos a imaginar que acudimos a esa formación durante ese año, sentimos pertenencia, sentimos seguridad, a lo mejor aportamos si no es el momento y nos invitan a hablar en otro momento o a que expliquemos realmente qué es lo que queremos decir con ese comentario. En fin, hay una redirección. Sin embargo, en lo que estamos trabajando no le vemos ningún sentido. O igual sí que le veo sentido, pero el modo en que se está transmitiendo a mí personalmente no me llega. Y no es un día, es que es un día y otro y otro y otro. Entonces, al final, si tengo seguridad, tengo pertenencia, pero no tengo motivación, pues también puedo tener ese comportamiento poco cooperativo. ¿Por qué? Porque la motivación está muy relacionada con el sistema de recompensa en el ser humano, con el sistema de gratificación. Cuando yo estoy haciendo algo que a mí me motiva, que a mí me gusta, es mucho más fácil prestar atención de manera voluntaria. Pero cuando a mí algo no me motiva, el trabajo que tenemos que hacer para mantener la atención es enorme. Imaginaos con esos niños, esas niñas. Y eso no es solo en el aula. Si estamos en la familia, y estar en familia implica que cada persona esté con una pantalla, que cada persona cada vez es más común, ¿no? Pues sí, todo el mundo en el sofá, pero solo uno ve la tele y el resto, cada persona tiene su propia pantalla. Si llega un fin de semana y no tenemos motivación por hacer algo en común, por planificar momentos, esos momentos, ¿no? No hace falta tampoco nada muy, muy especial, ese paseo, ese ir a tomar un helado, ir a la playa, a pasear, al campo, cada uno donde se encuentre, ¿no? Si tampoco hay motivación en el ámbito familiar, al final ni la necesidad de los distintos miembros de la familia de querer formar parte también se va mermando. ¿Por qué? Pues porque me falta esa parte, si queréis, ¿no? de gratificación, de pertenencia, de seguridad. Por lo tanto, no es un pilar u otro, son los tres. Es trabajar en ese entorno donde me siento segura, donde siento que formo parte y donde me siento motivada. Que yo me sienta segura no significa que haya ausencia de límites, no tiene nada que ver. Son cosas diferentes. De hecho, los límites forman parte de la seguridad. En el trabajo con el profesorado, muchas veces, ¿no? Este año he tenido la gran posibilidad de acompañar a un centro educativo durante todo el año. Y una de las cosas que nos hemos planteado, ¿no? Muchas veces, las reflexiones conjuntas que teníamos era, ¿puede ser que ese alumno, esa alumna le falte seguridad?
puede ser que le falte pertenencia, puede ser que le falte motivación, y en base a eso pues vamos abriendo, vamos trabajando y vamos viendo qué podemos hacer. ¿Cómo podemos ver? Fijaos, hemos visto la importancia de la seguridad, de la pertenencia y de la motivación. Ahora vamos a ver un poquito la motivación. He puesto en el aula, no tengo muy claro que sea aula como un poco contenido más académicos o a nivel de familia, la adquisición de rutinas, pero bueno, lo vamos a dejar un poco ahí. En la motivación en el aula es importante tener presente, por un lado, la motivación en relación a la exposición de los contenidos académicos, cómo estamos trabajando esos contenidos. Y aquí se abre otro puzzle enorme, que seguro que muchas de las personas que estáis hoy aquí presentes podéis aportar muchísimo, ¿no? Ese trabajo cooperativo, aprendizaje basado, ¿no? en problemas, o sea, no sé, hay mucho más. Estoy pensando en José Antonio Fernández Bravo, el gran maestro, ¿no? En muchísimos sentidos. Y luego, por otro lado, la motivación en relación al autoconcepto y en relación a la autoestima. Vamos a ver un poquito de cada. Primero vamos a empezar con la motivación en relación a esa exposición de contenidos. 3 pinceladas. Por un lado, tener presente la importancia de respetar los dispositivos básicos del aprendizaje. Sensopercepción, atención, memoria, motivación y emoción. Eso puede parecer muy teórico y eso es fundamental. ¿Qué sentido tiene que estemos intentando trabajar con acompañar ya no solamente a un niño o una niña, a cualquier persona adulta, y estemos repitiendo cómo se tiene que hacer una cosa, explicando, si no hay atención? Es muy difícil que haya un aprendizaje consciente y voluntario y es muy frustrante. Yo os invito a reflexionar y aquí vuelvo a insistir, no desde la crítica, intentad verlo desde arriba, ¿vale? Como observadores objetivos, objetivas de situaciones. Os invito a reflexionar cuántas veces en el ámbito familiar podemos repetir un montón de veces las cosas, pero no hay atención por parte de nuestros niños, nuestras niñas en ese momento. Y os invito a reflexionar a nivel de aula, cuántas veces se puede entrar después del recreo. Después del recreo los niños están mucho y niñas están mucho más alteradas, vienen más inquietos, bien porque se lo han pasado muy bien fuera o porque ha habido algún conflicto. Hace falta un tiempo de calma y da igual que sea infantil, primaria, secundaria. ¿Y cuántas veces se entra directamente a la clase que viene después del recreo y se empieza a hablar del contenido, contenido, contenido? La atención es un proceso y como proceso tiene una fase de alerta donde tenemos que abrir esa ventanita a la curiosidad de por qué vamos a trabajar esto, no vamos a despertar ese interés, esa motivación. Luego hay ese proceso de orientación y finalmente está la atención ejecutiva. Cuando se llega del recreo, si no se despierta esa ventanita, la curiosidad, es muy difícil llegar a la atención ejecutiva. Y sabéis mejor que yo que muchas veces esa hora, esos 40 minutos, se invierte más tiempo en intentar la calma que en poder trabajar los contenidos, ¿no? Os invito también a reflexionar cuántas veces puede ser que un maestro, una maestra está terminando el contenido y está el otro compañero o compañera para entrar. Los chavales no les ha dado todavía ni siquiera tiempo a terminar ese contenido, pero ya rápidamente se habla del otro. Volvemos a encontrarnos con lo mismo. No hay ese espacio de paramos, cerramos, abrimos curiosidad para un nuevo contenido, orientamos y finalmente la atención, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito. Como digo, aquí hay grandes profesionales que trabajan todo eso, pero sí os invito a tener presente siempre los dispositivos básicos del aprendizaje, independientemente de la metodología, y que se respeten esos dispositivos porque será mucho más fluido, ¿no? Es importante, el profesor Mora nos dice, es importante empezar con lo concreto, de lo concreto me paso a lo gráfico y de lo gráfico me paso a lo abstracto. En muchas ocasiones, y aquí entro otra vez en metodologías que pueden ser muy lúdicas, que pueden estar muy bien, pero que pueden conllevar a lo mejor un concepto muy abstracto de los contenidos. ¿Eso qué significa? O en casa, cuando estamos ayudando a nuestros niños, a nuestras niñas a entender algún concepto. Eso significa que cuando a mí se me está explicando algo, pero no estoy entendiendo nada,
aunque pueda resultar lúdico, yo puedo llegar a aburrirme o puedo llegar a frustrarme, me puede generar ansiedad porque es que no sé cómo coger eso. Por eso es importante, independientemente de la edad que tenga el alumnado, una de las cosas que se comenta mucho en secundaria es, bueno, pues que se piensa, ¿no? O que damos por hecho, y no solamente a nivel de aula, a nivel de familia, que hay determinados contenidos que ya tendrían que tener más que interiorizado y sin embargo para poder avanzar, y sin embargo la realidad es que eso no sucede, ¿no? Cuando nos encontramos con eso, la sugerencia es más que seguir avanzando, vamos a parar, vamos a interiorizar la base de ese contenido y luego podremos seguir aumentando. A la inversa también sucede. ¿En qué sentido? Podemos encontrar ese niño, esa niña que es todo lo contrario, que entiende rápidamente los contenidos, que puede llegar a ese pensamiento más abstracto y que si lo tenemos mucho tiempo con lo concreto, pues puede llegar también a esa frustración, ¿no? Y finalmente, respetar los tiempos madurativos del cerebro. Eso es muy complejo, esa parte de respetar los tiempos madurativos del cerebro y tiene mucho más que lo que yo voy a explicar aquí. Pero sí creo que esta autora, que la recomiendo, al final hay unas recomendaciones, ¿no?, de bibliografía, y esta autora, Alison Gopnik, en su libro, de una manera bueno, creo que bastante sencilla, podemos ver un poquito esa parte, ¿no?, de respetar esa parte del desarrollo, la parte madurativa. Nos habla de ese aprendizaje para el descubrimiento, los primeros 6 años de vida aproximadamente, la importancia de tener en cuenta que es un cerebro más flexible, cambiante, ruidoso, y que la atención es más amplia. No es que se distraigan fácilmente y que tengan dificultad de atención, es que todo me genera atención. Es que estoy abierta a la curiosidad, a todo lo que me voy encontrando, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante tenerlo presente con el acompañamiento o los aprendizajes que creemos que ese niño o esa niña tiene que tener según la edad, ¿no? Fijaos, el objetivo de ese aprendizaje por el descubrimiento es la exploración innata del entorno. ¿Y eso qué contribuye? Pues contribuye a descubrir cómo funciona el mundo, ¿no? Y contribuye a ir creando esos principios, ¿no?, que van a ser, como dice esta autora, la base de la competencia de la edad adulta. Lo explico. Vamos a imaginar ese niño, esa niña que está continuamente tirando, ¿no? Suelto, lo hemos leído en muchos libros ya. Cojo un objeto, abro la mano y veo que cae al suelo. Le damos el objeto, lo vuelve a coger, lo vuelve a tirar, y así una vez, otra vez y otra vez. Y bueno, y podemos pensar, es que lo hace por molestar, o es que otra vez, es que, sin embargo, está descubriendo que cuando en el aire suelta un objeto, el objeto no se mantiene, el objeto va cayendo. Si nosotros en esa primera infancia conseguimos que ese niño o esa niña pueda trabajar mucho la parte de la sensopercepción, pueda tener esa indagación. El profesor Mora pone un ejemplo concreto con la flor, ¿no? Dice, si esa primera infancia, imaginaos una flor y puedes ver flores de distintos tipos, en distintos contextos, en distintos ambientes, y no solamente en fichas o en el camino de casa al cole, es mucho más fácil que cuando ese niño o esa niña crezca y se le pida que haga una redacción sobre flores, va a ser mucho más enriquecedora en esa niña o en ese niño que durante su primera infancia vio muchas flores, que ese otro que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de poder indagar, de poder investigar, de poder manipular. La neuropsiquiatra infanto-juvenil Amanda Céspedes, chilena, también nos habla de la importancia de preparar el terreno, ¿no? Una de las cosas que también se comenta cuando se llega a la adolescencia es que ese terreno no está preparado. Entonces se da por hecho que está preparado, que se sabe distinguir idea principal de idea secundaria, organización del tiempo, planificación, y sin embargo eso en un gran número de casos no sucede, ¿no? Bueno, pues esta autora, en relación, por ejemplo, a la lectura, una de las cosas que nos dice es, intentemos leer sobre todo los primeros años de vida, bueno, ella dice hasta los 12 años, ¿no?, en voz alta. ¿Por qué? Porque durante los primeros años de vida, la parte del cerebro relacionada con los aspectos prosódicos del lenguaje, la entonación, la pausa, admiración, interrogación, sí que están en ese momento madurativo. Por lo tanto, un niño y una niña, con eso no digo que no se motive a la lectura, que no se motive a la escritura, yo no estoy entrando en eso. Pero si leemos mucho en voz alta,
en el momento en que el cerebro está también receptivo a eso, será mucho más fácil que cuando llega el proceso madurativo de poder leer adecuadamente, se va a conectar, digamos, esa parte que se trabajó en su día, en ese momento adecuado de los aspectos prosódicos, con esa capacidad de lectura. Y podremos leer no como robots, no como autómatas, sino con esa entonación cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Bueno, pues aquí brevemente, ¿vale? Y ya cierro esta parte, tener presente, como decía, el proceso madurativo del cerebro, porque en función de esa etapa en la que nos encontremos, pues bueno, hay aprendizajes que será más fácil que se puedan producir y hay otros que quizás estemos yendo en contra de ellos, ¿no? Y aquí se abre otro puzzle enorme para poder seguir investigando. Vale, me voy un poquito atrás, porque hemos dicho, ese puzzle lo sustentamos en la seguridad, en la pertenencia y la motivación. Seguridad, pertenencia, he puesto ejemplos, y en motivación he dicho, en relación a la exposición de contenidos y en relación al autoconcepto, autoestima. Y en relación a esa exposición de contenidos, hemos visto aquí, bueno, pues 3 pinceladas. Respetar los dispositivos básicos del aprendizaje, trabajar lo concreto, gráfico, abstracto y respetar los tiempos madurativos del cerebro. Y ahora pasamos a la motivación en relación al autoconcepto y a la autoestima. Yo cuando estaba preparando esta presentación, hay muchísimos temas que creo que son fundamentales en el acompañamiento, pero desde hace unos años este es un tema que, y esto es una opinión muy personal, que creo que es uno de los grandes orígenes de muchos de las dificultades que podemos estar viendo en la infancia y la juventud. Entonces, pues bueno, he descartado otros que para mí son también muy importantes porque creo que es relevante, ¿no?, tener esto presente. Para ver la motivación en relación a ese autoconcepto y a esa autoestima, lo voy a hacer a través de un ejemplo, pero antes de ese ejemplo es importante pues abordar 3 campitos, ¿no?, 3 piececitas del puzzle que a su vez son también enormes. Por un lado, ¿cómo nos comunicamos? Por otro lado, ¿cuál es el sustrato fisiológico del aprendizaje? Y por otro lado, ¿cómo funciona nuestro sistema de recompensa? En este cómo nos comunicamos, en conflictología es muy importante la teoría de la comunicación humana. Yo no voy a desarrollar aquí esta parte de la comunicación, pero sí que la nombro y os invito, ¿no?, si os apetece, a seguir leyendo. Esos autores y esta autora se centraron en los efectos prácticos, pragmáticos de la comunicación. ¿Y qué es lo que nos decían y qué es lo que dicen? Pues esta teoría sostiene que cualquier conducta, cualquier comportamiento que se produce en un proceso comunicacional tiene valor de mensaje. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los silencios hablan. Eso quiere decir que cuando vemos ese niño, esa niña que a lo mejor se pone a la defensiva y dice el otro, pero si es que no he dicho nada, bueno, es posible que no haya dicho nada, pero la mirada dice mucho, los gestos dicen mucho, la manera en que miramos, cómo es nuestro lenguaje no verbal, hay congruencia entre lo que hacemos y lo decimos, y lo que decimos. En esta teoría la comunicación no es lineal, no es empieza aquí y acaba allí, sino que es cíclica y es circular. ¿Eso qué implica? Que es posible que yo, bueno, pues en esta conversación he tenido un comentario poco afortunado, sin embargo es que la semana pasada que estuvimos hablando yo me sentí muy ofendida por algo que dijo esta persona. Por lo tanto, aunque esta conversación en teoría ha empezado aquí, no empieza aquí, viene de la semana pasada. Y esto es origen en el aula y en la familia de muchos conflictos. ¿Por qué? Porque intentamos gestionar los conflictos, y con esto me voy un poquito de lo que voy a trabajar, pero creo que puede ser importante. En muchas ocasiones, a través de los contenidos, por ejemplo, ese niño, hermanos, hermanas en el aula que discuten por un balón. Bueno, pues te quito el balón, se acabó la discusión. A los 5 minutos discuten por otro juego. Bueno, pues quitamos el juego, se acabó la discusión. Al poco tiempo vuelven a discutir por otra cosa y ya llega un momento en que si no hay nada material no podemos quitar nada y ya se separa a cada persona, ¿no? ¿Qué puede estar ocurriendo aquí? Es muy posible que aquí el conflicto no venga por el contenido, sino que venga por la parte de relación entre las personas. Si no trabajamos la parte relacional de la comunicación, es muy posible que siempre haya un objeto a nivel de contenido, lo que has dicho, lo que no has dicho, lo que has opinado, lo que no has opinado, que sea fruto de conflicto.
Por lo tanto, yo os invito a ir más allá, ¿no?, de ese contenido y tener presente todos los elementos de la comunicación. El otro elemento que decía que es importante tener presente es el sustrato físico del aprendizaje. Para que haya un aprendizaje es necesario que estos son neuronas, una neurona se conecta con otra, con otra, con otra y con otra. Si nosotros no tenemos estas redes conectadas, es muy difícil que podamos realizar cualquier tipo de aprendizaje, hablar, sentarnos, beber, lo que sea. Yo no voy a hablar más de neuronas, ¿vale? Y me voy a ir a otro ejemplo. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues simplemente es tener claro que es necesario esa conexión, y esa conexión se puede producir o bien porque el impacto emocional vivido es muy grande y no hace falta más repetición, o bien porque hay una repetición significativa, es decir, que realmente queremos hacer eso, ¿no? Bueno, sería otro concepto que no me quiero ir por ahí. Imaginaos ese camino en la montaña. Imaginaos que de repente queremos comenzar un nuevo aprendizaje. Pues sería como entrar en una montaña que no hemos ido nunca. Al principio, ese camino, me voy a la izquierda, me voy aquí, ese camino estará lleno de piedras, estará lleno de troncos, puede estar lleno de árboles caídos, ¿no?, de ramas caídas. Y es posible que me dé miedo entrar porque tampoco tengo claro si me va a llevar donde yo quiero. Y puede aparecer un proceso de resistencia a los cambios. Y si me dicen que lo tengo que hacer todo de golpe, posiblemente ni lo intente. Pero si me dicen, no, no, que ahora es solamente quita esa piedra, retira ese tronco y mañana otra vez. Ah, vale, pues venga, entonces voy a intentarlo. Y empezamos nuestro camino en la montaña. Si seguimos caminando un día y otro día y otro día, se convierte en un camino rural y cada vez me costará menos trabajo transitar por ahí. Si seguimos caminando podemos llegar a esa carretera nacional, a la autovía y finalmente a la autopista, que sería el proceso de mielinización cerebral, ¿no? Pero el término da igual. Aquí es importante tener presente algo, pues que en muchas ocasiones hay comportamientos en el ámbito familiar y en el ámbito de aula que no queremos que lleguen a esa autopista, pero que como se repiten un día y otro día y otro día, terminan siendo el aprendizaje y terminan siendo lo que hacemos. Pongo un ejemplo. Me voy a imaginar que cada vez que nos levantamos por la mañana en la rutina familiar, pues hay discusiones. Pues si discutimos con nuestro hijo, con nuestra hija, un día y otro día y otro día y otro día, al final eso se convierte en esa autopista. Y si dentro del aula el contexto, el clima emocional que se crea tampoco es agradable, al final, sin ser conscientes, estamos creando esa autopista sobre algo que no queríamos crear, ¿no? A su vez, también lo podemos leer de manera inversa. Muchas veces pensamos que con explicar algo ya hemos llegado a la autopista y no es cierto. Si queremos que una rutina se interiorice, si queremos que una norma de convivencia se interiorice, debemos ser conscientes que al principio va a costar trabajo. La explicación sin acompañamiento y sin repetición no crea rutina. Hace falta ese acompañamiento, hace falta esa repetición y debemos ser conscientes que si comenzamos y cuando estamos comenzando a querer tener esa rutina dejamos de hacerla, luego vamos a volver al mismo camino lleno de piedras, lleno de troncos. Pero si nos esforzamos un poco más al principio, esa autodisciplina, esa automotivación, es mucho más fácil, estaremos un poquito como ahorrando energía, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo aquí os invito a reflexionar sobre cuántas veces muchas rutinas o normas de convivencia, la familia en el aula, no han llegado a consolidarse y cuántas veces ha faltado ese acompañamiento, cuántas veces ha podido faltar esa repetición, esa constancia, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo un poquito aquí. Como digo, hay muchas piezas del puzzle. Vuelvo para atrás. Hemos visto la importancia de la comunicación. Vamos, como digo, estamos en la motivación intrínseca centrada en el autoconcepto y el autoestima, y para ello es importante tener presente cómo nos comunicamos, es importante tener presente cómo funciona el aprendizaje, y ahora con un ejemplo voy a conectar todo lo que estoy diciendo, y finalmente es importante tener presente nuestro sistema de recompensa. Mirad, nosotras no podemos prestar atención a todos los estímulos que recibimos a lo largo del día.
yo en los talleres suelo hacer una pregunta, ¿no? Y es, ¿cuántas farolas, cuántos árboles hay de nuestra casa al supermercado que vamos habitualmente? Y bueno, yo llevo años haciendo esta pregunta, llevo años intentando contar las farolas, llevo años sin contarlas porque al final me aburro, ¿no? ¿Por qué? Porque no me genera motivación, porque no me interesa, porque no atenta a mi supervivencia. Y si, o sea, fijaos, si tuviésemos que prestar atención de manera consciente a todos los estímulos que recibimos a lo largo del día, al final podría haber hasta un colapso, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que de manera consciente la atención se presta a aquello que me genera emoción, a aquello que o bien nutre, por decirlo de alguna manera, mi sistema de gratificación, de recompensa, me motiva, o bien lo veo como una amenaza. Nosotros nos vamos a centrar en este caso concreto en el sistema de recompensa. ¿Por qué? Porque hay un concepto que cuando yo lo estudié a mí me pareció clave. Y es que todo lo que nuestro sistema de gratificación, de recompensa, interpreta como algo bueno, no es saludable para nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener muchos estímulos que generan una... Fijaos cómo últimamente incluso cada vez da más pereza ver películas. ¿Por qué? Porque tenemos series que duran muy poquito, que me dan esa gratificación inmediata, que nos dejan con la miel en los labios y me invitan rápidamente a ver el segundo capítulo. Todo es mucho más rápido. Eso quiere decir que podemos tener esos elementos, podemos pensar, por ejemplo, en las sustancias tóxicas, ¿no? La mayoría de sustancias tóxicas desencadenan ese sistema de recompensa, de gratificación, esa dopamina, y bueno, un proceso complejo que tampoco vamos a entrar en él, no es necesario. Sin embargo, eso no quiere decir que sea bueno para nosotros ni para nosotras. ¿Qué es importante tener presente? Que lo mismo que cuando sentimos una amenaza respondemos de manera impulsiva, porque por supervivencia es natural que lo hagamos así, cuando la recompensa es muy alta, es muy difícil que yo pueda decir que no. Y para que ese niño y esa niña puedan decir que no a una recompensa, a algo que les genera mucha gratificación, necesitan tener bien maduro su sistema de autocontrol, capacidad inhibitoria, retardo de la gratificación. Y eso son habilidades que terminan de madurar, capacidades que terminan de funciones que terminan de madurar cuando cumplimos más de 20 años. Lo dejo aquí, pongo el ejemplo y ahora conectamos todo eso que acabo de decir. Vale, imaginemos. Os invito a imaginar, y vuelvo a insistir, sin ningún ánimo de juicio ni de crítica, sino con reflexión de qué puzzle estamos construyendo, porque a lo mejor estamos queriendo construir un puzzle y no me doy cuenta que las piezas que estoy utilizando no son las que tienen que ir ahí, ¿no? Entonces, invitando a la reflexión y bueno, y ya cada persona se considera que tiene que cambiar algo bien y si no, pues nada, ¿no? Vamos a imaginar ese niño, esa niña muy pequeñita, vamos a imaginar que tiene 2 añitos y que está en la escuela infantil y que en la escuela infantil, con muy buena intención, quieren que realice una actividad, bueno, pues para la que todavía no está preparado, ¿no? O no está preparada. Entonces se le dice, venga, que si haces esta actividad te ponemos una carita feliz. Claro, nosotros somos seres sociales, nosotros somos seres emocionales. Y yo con 2 añitos, incluso como adultos, ¿no? Buscamos muchas veces la aprobación externa. Yo quiero esa carita feliz. Por lo tanto, es muy fácil que esa persona realice esa actividad para tener su carita feliz. Y cuando la familia recogemos a ese niño, a esa niña, me voy a imaginar, pues que mis hijos ya son mayores, pero me voy a imaginar que uno de ellos es pequeñito con 2 años, y me imagino que soy yo quien recojo a mi niño, ¿no? Y cuando le veo su carita y veo la ficha que trae, me siento súper orgullosa y me siento súper contenta. Y digo, fíjate con lo pequeño que es y mira lo que ha hecho y es de los pocos que trae su recompensa. Y entonces le digo, venga, que hoy te has ganado una piruleta. Y de camino a casa le compro una piruleta o le compro gusanitos, le compro cartas, le compro una chucha, le compro algo. Y llegamos a casa. Y van pasando los años, ese niño, esta niña va creciendo y entonces en casa decimos, venga, que ahora ya hay que contribuir en las rutinas. Y entonces creamos nuestra tablita de estrellas, de puntos, de lo que sea, ¿no?
Y le decimos, venga, que si haces hoy la cama y la haces mañana, cada día tienes tu estrella. Y si además haces esto, tiene otra. A veces se usa dinero, ¿no? Tiene una moneda y otra y otra. Y así pasa el tiempo. Y así se va creando el camino en la montaña. Y así se va conectando una neurona con otra, con otra y con otra. Entonces este niño, esta niña se hace mayor. Y llega un momento en que, y eso es fruto de talleres con familias, ¿no? Recuerdo a una mamá que decía, con una dinámica que hicimos de disciplina positiva, y estábamos reflexionando precisamente sobre esto. Ella hizo el rol de niña y decía, ahora entiendo a mi hija, porque la niña ya era más mayor. Decía, porque yo le digo, si no estudias, no vas a tal sitio, ¿no? No podrás hacer tal actividad. Y al final la respuesta que obtengo, ¿cuál es? Vale, ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar para no hacer eso? ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar para no estudiar? ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar para no hacer la cama? Pues lo compro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos ido acompañando con un enfoque basado en el tener. Cuantas más caritas, cuantos más gusanitos, cuantas más piruletas, pero en un enfoque basado en el ser. Yo os pregunto, cuando ese niño o esa niña crece, ¿en qué momento ha podido interiorizar? ¿En qué momento se han podido conectar esas neuronas o se ha podido crear ese camino en la montaña que dice que el mero hecho de aprender ya es bueno para mí? ¿O en qué momento ese niño y esa niña, a nivel de familia, ha podido interiorizar que contribuir en las tareas del hogar me ayuda a ser más autónoma, me ayuda a ser más independiente y estoy contribuyendo a la mejora de la convivencia familiar? Posiblemente no se ha producido. ¿Por qué? Porque ha habido un aprendizaje muy centrado en si hago esto, obtengo aquello. Aquello que no tiene nada que ver con el aprendizaje que estamos trabajando. ¿Nos da un resultado inmediato? Claro que sí. Por supuesto que un resultado inmediato. Y aquí vuelvo al puzzle y aquí vuelvo a la reflexión. Este confinamiento yo creo que nos ha podido ayudar a autoobservarnos, a reflexionar sobre, bueno, lo que hacemos, lo que no hacemos, sobre cómo acompañamos, ¿no? Y una de las cosas que se sabe es, cuantos más elementos de motivación extrínseca, es decir, de fuera, se nos ofrezcan, más difícil puede ser conectar con la motivación intrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos que mañana llega alguien y os ofrece un trabajo que no es ni mucho menos el trabajo de vuestra vida, pero con muchas motivaciones extrínsecas maravillosas, ¿no? Me imagino yo que llega alguien y me ofrece un trabajo y yo digo, pero yo aquí en un mes me muero de la pena porque realmente no me motiva a hacer eso. Y me dice, no, pero mira, ¿cuánto ganas? Tanto dinero, te vamos a pagar el doble, vas a tener este coche de empresa, vas a poder ir a tales sitios. Claro, entre tanta piruleta, entre tanta carta, entre tanta estrella, entre tantos elementos extrínsecos, ¿cómo decimos que no? Es muy difícil decir que no. Muchas veces en los talleres de familia también se comenta, es que he hecho un trato con mi hijo, con mi hija, yo he cumplido mi parte a lo mejor ha sido, vale, venga, tú puedes jugar a la consola, pero luego tienes que hacerte la cama, luego tienes que recoger la habitación, pero luego mi hijo, mi hija no recoge la habitación. Claro, porque estamos dando por hecho que la rutina se aparece, ¿no?, sola y no funciona así, y estamos dando por hecho que ese niño va a tener esa capacidad para decir, oye, no, que voy a parar con ese elemento tan gratificante porque tengo que hacer tal cosa. No funcionamos así. Y como digo, ¿no?, o sea, son muchos años los que necesitamos para que esa madurez se pueda adquirir. Eso es una reflexión personal y es que yo pienso que cuando ofrecemos esa recompensa o cuando amenazamos con un castigo, es muy posible que estemos dando por hecho que la infancia y la juventud no está realizando algo porque no quiere. Sin embargo, cuando sabemos cómo funciona, y no solo la infancia y la juventud, sino también las personas adultas, ¿no?, cuando sabemos algunas de las piezas del autoconocimiento, de cómo funcionamos, nos damos cuenta que muchas veces, bueno, la gran parte de las veces, cuando no hacemos o hacemos algo, es quizás porque no sabemos hacerlo de otra manera.
Entonces quizá sería importante, ¿no?, que reflexionemos sobre qué tipo de comportamientos necesita ese niño o esa niña para contribuir a, bueno, a que desarrolle un aprendizaje alternativo que le permita gestionar las situaciones de manera diferente. ¿Qué es importante tener también aquí presente? Pues que cuando tenemos prisas por ver resultados, podemos olvidarnos que el acompañamiento educativo es un proceso y como proceso necesita tiempo. Los resultados inmediatos no suelen contribuir al desarrollo de la autonomía y capacitación de la infancia, y es importante distinguir entre las necesidades del adulto y las necesidades de ese niño o de esa niña. Los resultados inmediatos suelen cubrir mucho las necesidades del adulto, pero no suelen cubrir las necesidades de ese niño o de esa niña. Yo aquí me atrevo también a hacer una valoración personal, ¿no?, de estos más de 7 años acompañando a la infancia y a la juventud y a personas adultas, y estos más de 15 años también como madre. Y es que yo pienso que hemos entrado, ¿no?, no sé, un bucle, no sé cómo llamarlo, donde por lo que sea, por las prisas, por el tipo de vida, no entro en ello ni mucho menos, ¿no? Cada persona tiene sus propias circunstancias, pero si tenemos prisa y si buscamos resultados inmediatos, si utilizamos elementos de motivación extrínseca que son muy gratificantes para ver unos aprendizajes, pero en realidad no hay ese aprendizaje que genera autonomía y genera competencia. Hay un resultado inmediato que, bueno, pues que sí que cubre las necesidades de ese adulto y de esa persona adulta, ¿no? Yo pienso que tenemos a niños expuestos a sistemas de recompensa muy, muy potentes y no tienen la herramienta que necesitan, que es el autocontrol y el retardo de la gratificación, no la tienen aún madura para poder gestionar eso de manera autónoma. Cuando no lo gestionan de manera autónoma, los adultos nos enfadamos y aquí aparece o la ausencia de premio o aparece el castigo. Y luego hay no sé, aprendizajes, por ejemplo, las rutinas de la familia, ¿no?, que son aprendizajes que serían, que contribuyen a la convivencia, contribuyen a la buena maduración de las funciones ejecutivas, de las funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, clasificar calcetines, se está trabajando la clasificación, se está trabajando la atención. Entonces, todas esas tareas, en muchas ocasiones, por las prisas también que podemos tener, podemos ser sobreprotectores, sobreprotectoras y no las realizan, ¿no? Es como exigimos en contextos donde no están preparados bueno, pues para poder llevarlo a cabo de manera autónoma. Y en otros aspectos donde sería importante que gestionasen determinadas situaciones, determinados comportamientos, pues podemos sobreproteger. Eso al final pues puede generar esa sensación, no sé, ¿no?, como de puzzle totalmente desordenado y de frustración también por parte de las personas adultas de ¿por qué este puzzle no me sale? ¿Cuáles son esas piezas que no están encajando? Ya estamos terminando. Y ya pasamos, ¿no?, en breve a poder compartir entre todas las personas que estamos aquí, para poder corregular, para poder acompañar, para poder tener ese acompañamiento asertivo, es importante, a mi entender, tener muy presente el autocuidado. ¿Por qué? Porque no somos máquinas, somos seres humanos con nuestras dificultades, con nuestros momentos. Si hemos tenido un mal día, es muy fácil que eso aparezca en casa o que eso aparezca en el aula. Por lo tanto, el autocuidado, el buscar esos momentos no siempre es fácil, no siempre es posible del modo en que nos gustaría, pero encontrar esos pequeños momentos para respirar, para relajarnos, para reconectar, se convierte en pieza fundamental, si queréis incluso en el concepto de responsabilidad social, porque es muy difícil que podamos acompañar de manera asertiva si no nos encontramos bien. Como digo, no somos máquinas, por suerte, ¿no? Entonces es importante, lo dejo aquí como otra piececita del puzzle. Os invito a reflexionar para ir terminando. Os invito a reflexionar cuando nos encontramos con esa niña, nos encontramos con ese niño del que decimos que es un desastre, que es torpe, que no presta atención, en fin, cuando ponemos, ¿no?, esas etiquetas que en tantas ocasiones se ponen. Yo os invito a reflexionar qué estamos aportando como personas adultas para que esa niña, para que ese niño desarrolle un aprendizaje alternativo
que le permita gestionar sus dificultades. Es decir, vamos más allá de la etiqueta, vamos más allá de la queja. ¿Qué estamos haciendo para contribuir a que ese aprendizaje sea de otra manera? Yo pienso que cuando nos planteamos esto se nos abre una ventana maravillosa, que es la ventana de la capacitación, porque de repente me doy cuenta que hay muchas cosas que podemos hacer, a lo mejor no sabemos todavía cómo, pero bueno, hoy en día hay muchas investigaciones, hay autores y autoras maravillosas de quienes podemos nutrirnos y podemos ver, ¿no?, cómo acompañar de esa manera natural, de esa manera bueno, pues basada en el ser y no basada en el tener, en esa recompensa, recompensa, recompensa. Hemos visto en esa ventanita algunas piezas, ¿no?, en ese puzzle. Hemos visto la importancia de contribuir a que se generen contextos donde haya seguridad, donde haya pertenencia, donde haya motivación. Hemos visto la importancia de respetar los dispositivos básicos del aprendizaje, no solamente, insisto, no solamente en el aula, también en la familia. Si hay un momento en que quiero trabajar algo importante con mi hijo, con mi hija, voy a esperar a tener atención. No tiene sentido estar hablando si no hay esa atención. Vamos a ver de qué manera podemos transmitir ese contenido donde haya esa motivación, donde haya esa emoción, ¿no? Hemos visto la importancia de respetar esa etapa madurativa del cerebro, la importancia de contribuir al desarrollo de la motivación intrínseca y bueno, y no hemos visto, pero sí hemos nombrado esa otra pieza del puzzle, ¿no?, que sería ese autocuidado de la persona adulta en ese proceso de acompañamiento. Y así, bueno, aquí tenéis algunas lecturas sugeridas antes de cerrar. David Bueno, Neurociencia para Educadores, El cerebro afirmativo del niño, de Siegel y de Tina Paine. Padres jardineros o carpinteros, una joya de libro, de Alison Gopnik. Y Disciplina positiva para preescolares. A mi entender, todos los conceptos que se trabajan en estos 4 libros se pueden aplicar evidentemente hay aspectos, ¿no?, que vienen más de primera infancia, pero se pueden aplicar en distintas situaciones y en distintas edades. Y ahora ya sí, para cerrar, bueno, gracias, ¿no?, gracias a Lorena, gracias a todas y a todos. Traigo una frase y traigo una foto, que la foto tiene su historia también. La frase es de Asociación Educar, dice así, y está relacionada con ese enfoque del ser. La felicidad no depende de la calidad y cantidad de objetos que poseamos, sino de la calidad de seres humanos en que nos transformamos. Y la acompaño de la foto, esta foto la he hecho esta mañana en mi camino de la mañana con uno de mis hijos, estábamos paseando. He visto, creo que es un girasol, como veis el entorno es un poquito feo, ¿no?, donde ha nacido este girasol, y entonces le he dicho, ay cariño, para un momento que le voy a hacer una foto. Digo, fíjate que hasta en situaciones difíciles, y me dice mi hijo, mami, hasta en situaciones difíciles podemos florecer. Digo, sí cariño, hasta en situaciones difíciles podemos florecer. Entonces, bueno, lo dejo aquí, os invito, si lo veis necesario, a esa transformación. Y os invito a compartir todo lo que os apetezca compartir, preguntar, reflexionar en este ratito que tenemos ahora. Lorena, quito ya pantalla. Creo que nos podemos quedar ahí con tu frase que nos invita a reflexionar, ¿no? Macarena, muchas gracias por este espacio, por permitirnos tener una visión mucho más conectada, mucho más sensible entre la infancia, entre la juventud y el trabajo que venimos realizando con las comunidades educativas o con nuestras propias familias, ¿no?, con nuestro propio entorno, nuestro propio quehacer. Bueno, todos están felices, te dicen que es muy buena exposición, que muchas gracias por la información que estás compartiendo, que es una excelente ponencia. Hay mucha valiosa información, que hay reflexiones muy interesantes que los invitan a pensar y a tomarse algunas decisiones, ¿no? Y a ver, y hay una pregunta de Zaida Suárez que nos dice, ¿cómo podemos motivar a las familias de niños menores de 3 años para que acompañen los cuidados infantiles sin estrés, de que algunas familias perdieron su trabajo? Ya. Sin estrés y sin trabajo yo creo que no es posible, ¿no? O sea, de hecho el estrés
tenemos distintos tipos de estrés. Una cosa es el estrés puntual, y el estrés puntual nos ayuda a dar lo mejor, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, antes de empezar este encuentro, ese estrés a cómo va a ir, a todo lo que vamos a compartir. El estrés, cuando hablamos de estrés crónico, ya estamos hablando de ese estrés que se mantiene en el tiempo y que tiene unas consecuencias muy perjudiciales y que puede repercutir de manera muy negativa en la salud y en la manera en la que nos relacionamos. A mi entender, la mejor manera que tenemos de acompañar es mediante el conocimiento. ¿En qué sentido? Poder explicarle a una familia aspectos del conocimiento, en este caso, cómo funciona el estrés de manera muy sencilla, muy sencilla. No hay que entrar, como veis aquí prácticamente no hemos hablado, ¿no?, de ningún tema técnico. Poder hacer que esta familia conozca o sepa que con 3 añitos un niño o una niña no tiene capacidad de esa autorregulación asertiva y que necesita de un adulto en calma, de un adulto tranquilo, para que pueda terminar, que corregule, para que pueda terminar teniendo esa autorregulación asertiva. Y luego finalmente conectar con esa familia, ¿no? Conectar con esa mamá que posiblemente lo esté pasando muy mal, invitarla a que encuentre esos momentos en los que pueda sentirse mejor e invitarla a reflexionar cómo cree que podría, bueno, pues dentro de sus circunstancias. No se trata de crear una realidad que no existe, la realidad que cada persona tiene es la que tiene. Ahora, dentro de esas circunstancias que tenemos, ¿cómo podríamos mejorar, ¿no?, ese acompañamiento? Entonces, un poquito, no hay ninguna receta mágica como yo lo veo, pero el autoconocimiento sí que puede ayudar y mucho a generar empatía y a motivarnos a querer cuidarnos y a querer gestionar las cosas de manera diferente. ¿Vale? Listo. Gracias, Maca. Tenemos aquí otra pregunta de Silvia. Nos dices, ya nos has dado un ejemplo de motivación extrínseca. ¿Cuál podría ser un ejemplo de motivación intrínseca en el hogar? Vale. Algo un poco más específico, indica. Sí. La motivación intrínseca, yo aquí os invito a leer libros de disciplina positiva donde se trabaja mucho la motivación intrínseca. Os invito también a leer y a escuchar a Carol Dweck, una psicóloga que desarrolla la mentalidad fija, mentalidad de crecimiento y bueno, tiene un trabajo precioso, ¿no? Creo que lleva 30 años trabajando con esa motivación intrínseca. La motivación intrínseca está muy relacionada con la comunicación. La motivación intrínseca es cuando nosotros como personas adultas somos como un espejo. Yo soy un espejo donde yo te invito a ti a que tú veas tu propio proceso para que tú puedas ver, digamos, esa capacitación tuya, pero no porque lo digo yo. Voy ahora a los ejemplos, ¿vale? Yo puedo decirle a mi hijo, a mi hija, venga, que si te haces la cama te doy este premio, te compro cartas, lo que sea, ¿no? O podemos trabajar como se hace cualquier rutina, en este caso pues he dicho la cama, pues hacemos la cama. Voy a poner el ejemplo de la mesa que creo que es muy gráfico y lo comento varias veces. Y lo conecto con el error que también está muy relacionado con la motivación intrínseca. Me voy a imaginar otra vez que uno de mis hijos es pequeñito y me voy a imaginar que está aprendiendo a poner la mesa y se le olvidan las servilletas. Ha puesto los cubiertos, ha puesto los platos, ha puesto el agua y se le han olvidado las servilletas. Y entonces yo lo miro y le digo, ¿en esta casa nos limpiamos con la manga o qué? Mi hijo no tiene muy claro si le hablo en serio o en broma, pero sabe que se le han olvidado las servilletas. Entonces se levanta y coge las servilletas. Luego está aprendiendo a guardar la vajilla en el lavavajillas y se le olvidan las tazas. Y entonces yo le digo, ¿es que no puedes guardar ni las tazas en el lavavajillas? Tampoco lo tiene claro, o sea, aquí tiene claro que estoy enfadada, coge las tazas y las guarda. Y al día siguiente, el bocadillo que lo tiene en la mesa, que yo se lo he preparado y lo único que tiene que hacer es guardarlo en la mochila, se le olvida guardar el bocadillo en la mochila. Es por la mañana, vamos tarde, la rutina de la mañana, todo el ajetreo que puede haber, y entonces lo miro y le digo, es que lo único que tienes que hacer es guardarte el bocata y ni eso lo puedes hacer. Fijaos, en disciplina positiva, ¿se oye alguien de fondo?
En disciplina positiva uno de los grandes motores es el sentimiento de pertenencia. Somos seres sociales. El sentir que somos importantes para los demás, el sentir que nos tienen en cuenta, el sentir que aportamos es uno de los motores que nos mueve. Yo os pregunto, y bueno, por el formato que tenemos yo también me respondo, ¿vale? Mi hijo está teniendo mi atención cuando yo le digo, se te han olvidado las servilletas, se te han olvidado las tazas, se te ha olvidado el bocadillo. Sí está teniendo mi atención, pero está teniendo mi atención en base a su error. Al final su error se convierte en el rey de la casa. Y al final, de manera inconsciente, es muy fácil, esto es un proceso muy inconsciente, eso no es nada consciente, que terminemos cometiendo errores porque así tengo la atención de las personas que me importan. Ahora vamos al otro enfoque. Yo observo que faltan las servilletas, claro que me doy cuenta, y yo me doy cuenta que se ha dejado los vasos fuera. Ya, insisto, previamente hemos trabajado cómo se realiza esa rutina. Al día siguiente, antes de sentarnos a comer, yo voy a preguntar, chicos, ¿qué falta en la mesa para no tener que levantarnos continuamente una vez que nos hemos sentado? Y ellos van a chequear, y ellos van a mirar, y ellos se van a dar cuenta que faltan las servilletas. Por lo tanto, yo no ignoro el error, yo lo trabajo. Y en ese momento, después, cuando ya hemos cenado, vamos a reflexionar sobre nuestro propio proceso. ¿Os habéis dado cuenta que hace un mes empezamos a ver si éramos capaces de que no se nos olvidase nada montando la mesa y después de un mes hemos conseguido que no se nos olvide nada, que todo está en la mesa? Motivación intrínseca. Es mi proceso, pues lo has hecho tú solo. Mamá, papá, mira, he hecho esto, ¿te gusta? Yo no voy a decirle a mi hijo que no me gusta si realmente me gusta lo que ha hecho, pero también te invito a ti a reflexionar. ¿A ti te gusta, cariño? Porque a mí me gusta, pero lo importante es que te guste a ti. Incluso puede no gustarme y también lo digo. ¿Por qué? Porque que no me guste no quiere decir que esté mal hecho. Es tu proceso, evidentemente con 3 añitos no se sobreentiende, hablamos ya de según qué edades. Vamos a imaginar que creamos esa rutina. Es importante estar en el proceso, ¿no? Muchas veces esas rutinas se crean y es el adulto quien crea la rutina. Pues yo ya he hecho el cartelito, todo ha quedado muy bonito, pero lo ha hecho el adulto. Entonces el niño o la niña no se ha visto implicado en ningún momento. Sin embargo, cuando en ese proceso ha habido una implicación de los miembros de la familia, y en el aula es exactamente lo mismo, hay una implicación, he participado en el proceso, luego cuando vamos a llevarlo a cabo, luego también hay una retroalimentación. Y luego te invitamos a que tú, imaginaos, hemos hecho ese panel, ¿no? ese cartelito, te invito a que lo veas. Y tú lo estás viendo, pues fíjate, ¿qué faltaba y qué no faltaba? Y lo hemos conseguido, pues lo has hecho tú solo, lo has conseguido tú solito, ¿no? Imaginaos ese niño o esa niña que está aprendiendo a ir al baño solo. Podemos decir, anda, pues has ido al baño, tienes la estrella o lo que sea, ¿no? O podemos preguntarle, ¿tú solo has ido al baño y has podido cerrar la tapadera? Anda, fíjate, ya hay un acompañamiento. O sea, que no haya motivación extrínseca no quiere decir que no haya ese acompañamiento. Lo que cambia es el modo en que nos comunicamos. ¿Por qué? Porque en el primero yo estoy relacionando tu comportamiento a una gratificación externa. En el segundo, yo lo que hago es una descripción objetiva del proceso para que tú te des cuenta que tú has conseguido eso. No sé si así se ve un poquito más claro. Sí, Macarena, muchas gracias. Perfecta ilustración. Gracias. Muy bien. No sé si algunas personas participantes de repente quieran hacer algunas preguntas. Pueden utilizar el micrófono también, pueden activarlo si gustan. Igual acá tengo otras preguntas para compartir que se están haciendo por el chat. Nos comenta Raquel y nos dice, ¿cómo podemos trabajar un miedo que hemos detectado en un alumno o en un hijo? Y cómo poder abordarlo en ese momento. Vale, ahí el tema del miedo,
Yo me voy a centrar en el acompañamiento, porque aquí con el tema del... Y en la parte, o sea, en el acompañamiento, si queréis con ese enfoque de disciplina positiva y de neuropsicoeducación, pero no sé si entraría ahí un aspecto donde según el tipo de miedo ya entraría un profesional de la psicología para poder trabajarlo en profundidad. Lo que sí es importante es entender que cuando nosotros sentimos miedo ante algo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Necesito unir muchas piezas para poder explicarlo luego todo. Os invito a cerrar los ojos y os invito, yo voy a hacer preguntas, pero luego contestaré yo también, ¿vale? Pero bueno, las hago y os invito a esa reflexión. Cerramos los ojos y os invito a imaginar que estamos sintiendo miedo. ¿Dónde podríamos ubicar? Bueno, sí os pido que lo escribáis en el chat, por favor. ¿Dónde podríamos ubicar en nuestro cuerpo ese miedo? ¿Dónde lo sentimos? ¿Podéis escribir dónde sentiríais ese miedo? ¿En el estómago, en el pecho, en el cuello y garganta, en mis brazos, en el pecho, manos, garganta? ¿Vale? Ok. Ahora os invito, ahora cambiamos de emoción. Ahora os invito a imaginar que estamos sintiendo rabia, mucho enfado. ¿Dónde, en qué parte del cuerpo o en qué partes podríamos ubicar esa rabia? Garganta, estómago, mandíbula, cabeza, frente, estómago, mi rostro, ¿vale? Volvemos a cerrar los ojos. Ahora os invito a imaginar que estamos sintiendo tristeza, mucha tristeza. ¿Dónde la sentimos? ¿En qué parte del cuerpo? Pecho, 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 ojos, pecho, estómago, pecho, mandíbula también, espalda, rostro, ¿vale? Y ahora volvemos a cerrar los ojos y os invito a imaginar que estamos sintiendo alegría. Estamos muy contentas y nos sentimos muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué parte del cuerpo sentimos esa alegría? En la boca, en todo el cuerpo, en el pecho, en la cara, en los ojos. Vale. Ok, gracias. Y ahora os digo, imaginad que hemos sentido miedo, que hemos sentido tristeza, que hemos sentido alegría, pero que no hemos sentido nada en nuestro cuerpo. Ni a nivel interno, ni a nivel externo. Nada, ningún tipo de manifestación, lo que Damasio llama los marcadores psicosomáticos. Nada. Podríamos identificar, y podéis contestar por el chat, podríamos identificar el tipo de emoción que sentimos si nuestro cuerpo no lo manifiesta de ninguna manera. ¿Qué pensáis? En el chat podéis escribirlo. Es decir, si yo tengo miedo, pero mi cuerpo no lo manifiesta de ninguna manera, ¿cómo podría saber que tengo miedo? Quizás confusión, no lo sabríamos, ¿vale? No quiero hacer algo. Vale. Eso se trabaja en neuropsicoeducación. Es decir, nuestras emociones nos mandan un mensaje y en base a ese mensaje la emoción es el impulso para la acción. En base a ese mensaje yo respondo de una manera u otra. Si yo siento tristeza, posiblemente me relacione de una manera. Si yo siento curiosidad y alegría, me relaciono de otra. Si yo siento miedo, me relaciono de otra. Al mismo tiempo, el modo en que el entorno se relaciona conmigo o los comportamientos externos también me ayudan a regular mi emoción. Pero eso es un tema también muy complejo que no voy a entrar. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando sentimos miedo hay una serie de mensajes inconscientes que nuestro cuerpo empieza a tener y que empezamos a recibir que nos invitan a ponernos a la defensiva, que hacen que nuestro sistema de supervivencia se active.
eso es mucho más complejo, estoy intentando usar las palabras adecuadas. Vamos a imaginar que vamos por la calle y vemos un coche que va a atropellar a nuestro hijo, a nuestra hija o a ese alumno. ¿Tendría sentido que nos paráramos a pensar, a ver, de qué manera puedo quitar a mi hijo de la carretera para que no le pille el coche? Quizás si entro... No tendría sentido, porque el coche lo pillaría. Lo que sí es garantía de supervivencia es que yo o le dé un empujón a mi hijo o que yo coja a mi hijo corriendo, es decir, la impulsividad es lo que va a permitir que yo salvaguarde a mi hijo. ¿Con eso qué quiero decir? Que nuestro sistema defensivo, que es impulsivo, que es reactivo, no es que sea ni bueno ni malo, es necesario para la supervivencia. El problema es cuando aparece ante estímulos que, bueno, que en realidad no es ese coche que nos quiere atropellar. Sin embargo, si yo creo que me va a atropellar, se desencadena un proceso natural. Con eso, ¿qué quiero decir? Que es importante. Primero, yo puedo centrarme, Raquel, en el proceso ese de acompañamiento y luego poder ir trabajando. Primero, la regulación emocional, después la conexión emocional y luego el enfocarnos en cómo podemos trabajar, cómo podemos gestionar las cosas de manera diferente. Sigo, ¿vale? Porque sé que ha quedado coja la explicación. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre regulación y conexión emocional? Si estamos en ese momento en que estamos muy alteradas, bien porque siento miedo, bien porque muchas veces la rabia esconde detrás ese miedo también ante una situación, si lo manifestamos o bien con la inhibición de la acción, me quedo paralizada o con todo lo contrario, ¿no? Me desbordo y puedo gritar. Yo pregunto, imaginaos que llegamos a casa y llegamos a casa con ese estado anímico donde no estoy siendo nada asertiva. Si convivimos con alguna persona adulta, si esa persona adulta con la que convivimos se pone más nerviosa que nosotras, nos dice que nos tenemos que quedar ahí quietecita pensando en lo que estamos haciendo hasta que nos calmemos, ¿pensáis que eso nos va a ayudar a sentirnos mejor? Posiblemente no. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo un estímulo, yo he recibido un estímulo que estoy interpretando como una amenaza y yo me estoy defendiendo. Por lo tanto, en ese momento lo mejor que podemos hacer para acompañar a la infancia es corregular. Pero si yo corregulo gritando, y no estoy diciendo con esto que esta persona lo haga, ¿vale? Simplemente voy analizando las distintas situaciones, es muy fácil que este niño, que esta niña, que vaya aprendiendo ese camino en la montaña también a través del grito, a través de la frustración. Podemos decir, no, pero es que yo me pongo a su altura, es que yo lo abrazo, es que yo lo miro a los ojos, yo le digo que no pasa nada, que eso no da miedo. Aquí viene la conexión emocional. Imaginaos que hemos quedado con un amigo, con una amiga, hemos tenido ese mal día, ¿no? Y yo llego y le digo a esta persona, es que fíjate lo que me ha pasado, es que ya estoy harta, no vuelvo a quedar con María, mira qué situación, es que otra vez lo mismo. Y entonces esta persona se pone a mi altura, me mira a los ojos, me pasa el brazo por encima y me dice, es que siempre te pasa lo mismo. Es que cuántas veces te tiene que pasar eso para que te enteres que no tienes que seguir colaborando con esa persona. Es la misma situación que cuando le estamos diciendo a ese niño, a esa niña, pero ¿y de qué tienes miedo? Pero no te estoy diciendo que eso no da miedo. O cuando nos dices que no me han invitado al cumpleaños. Bueno, ¿y tú para qué quieres ir a ese cumpleaños? Ya te invitarán a otro. Un regalito que nos ahorramos, ¿no? O es que Miguel hoy no ha jugado conmigo. Pues juega con Pablo y juega con Ana, ya, pero es que Miguel es mi amigo. Y Miguel no ha jugado conmigo. Entonces, lo primero es la regulación. Y en esa regulación emocional muchas veces sobran las palabras. Hay autores que nos dicen, el lenguaje de las emociones es la comunicación no verbal. Como personas adultas que queremos proteger, muchas veces no nos damos cuenta que el abrazo es lo que necesita, ¿no? Ese niño, esa niña. Entonces, primero la regulación emocional. Esperamos a que haya esa calma. Y cuando ya realmente hay esa calma, entonces conectamos con la emoción. El ejemplo que he puesto antes, si a mí me viene esa persona y me dice todo lo que yo ya sé, yo me voy a poner todavía más a la defensiva.
Pero si entra con la emoción, si me dice, pues entiendo que eso te dé miedo, entiendo que lo hayas pasado mal, entiendo que estés triste porque no te han invitado al cumpleaños, estamos hablando el mismo código. Estos son los elementos del apego seguro, la necesidad de ser vistos, la necesidad de sentirnos a salvo y la necesidad de que nos tranquilicen. Y la necesidad de ser vistos implica que tú eres consciente de mis emociones. Yo estoy viendo tu emoción. Yo estoy viendo lo que ocurre por dentro, aunque no esté de acuerdo con el modo en que estás gestionando la situación. Pero ¿quién soy yo para decir la emoción que alguien tiene que sentir en un momento dado? Por lo tanto, primero regulo, y el lenguaje no verbal, fundamental. Luego, conexión emocional, y aquí tiene que haber esa congruencia del lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. Y cuando ya hay esa conexión emocional, cuando tú ya me has dicho, pues Maca, entiendo que lo hayas pasado mal, sí que ha debido ser una situación desagradable, pues te comprendo, yo me calmo. Y cuando ya me he calmado, entonces sí, pregúntame, ¿y cómo crees que podríamos gestionar esto la próxima vez? Y nos enfocamos en soluciones. Y ya vamos viendo y tiene que haber ese acompañamiento. No pensar que porque nos hemos enfocado en soluciones, la próxima vez que eso ocurra, ese niño, esa niña va a ser capaz de hacerlo solo, porque no funcionamos así. Entonces podemos anticiparnos, pues la próxima vez que tenga que vivir esa situación, nos anticipamos, lo imaginamos, recuerdas lo que dijimos que íbamos a hacer, crees que vas a necesitar ayuda, y entonces ya se va creando ese camino en la montaña. Entonces, regulación, conexión y finalmente ese enfoque en soluciones y cómo podemos hacerlo. Ahora, no olvidemos, mientras estemos percibiendo un estímulo como una amenaza, los mensajes que recibimos nos invitan a esa defensa, porque es natural, si no iría en contra de nuestra propia supervivencia. Y luego, aquí con esto cierro, ¿vale? Esta parte, pero me parece, eso es lo que dudaba si tenía que haber incluido en vez de la motivación, la regulación emocional, porque también es fundamental. Simplemente, a mí me gusta aquí hacer como una pequeña metáfora, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que a los 5 minutos, y ahora ya no es tanto el miedo como un momento de rabia, ¿no? De enfado. A los 5 minutos ya ese niño, esa niña se ha tenido que calmar. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque en función de la intensidad emocional que cada persona haya tenido, posiblemente va a ser el tiempo de recuperación que vamos a necesitar para poder volver a la calma y poder hablar de eso que nos preocupa y cómo podemos enfocarnos en gestionarlo de manera diferente. Yo en ese confinamiento, esto lo hemos trabajado mucho en una formación y bueno, pues un día yo había cocinado con el horno y había hecho una receta donde el horno había tenido que estar a temperatura muy alta. Comimos y después de comer me dijo uno de mis hijos, mami, el horno sigue caliente y no hay nada dentro y está apagado. Y yo pensé en la regulación emocional. Digo, mira, esto es como la regulación emocional. Si la intensidad ha sido muy alta, el tiempo hasta que el horno se enfríe es mayor. Pero si la intensidad de ese enfado, de esa rabia, de lo que sea, incluso de la euforia, no ha sido tan alta, bueno, euforia y poca intensidad es un poco contradictorio, ¿no? Si no ha sido tan alta, pues posiblemente vuelvo a la calma mucho más rápido. Entonces, vuelvo a insistir, os invito a ir más allá de una receta mágica y os invito a profundizar en el autoconocimiento, porque eso nos puede ayudar luego a adaptar las herramientas a nuestro estilo de vida y a nuestras necesidades, respetando el funcionamiento del ser humano. ¿Vale? Genial, gracias Maca. Tenemos, no sé, igual los invito a que puedan de repente hacer sus preguntas haciendo uso del audio, pero acá tenemos una pregunta más de Evelyn, nos dice, buenos días, en la educación actual hay algunos niños y adolescentes que no quieren participar ni prender su cámara en las clases virtuales, ¿no? ¿Cómo se podría motivar a los estudiantes para promover su participación en estos entornos dada la situación de confinamiento? Vale, aquí yo hago una reflexión general porque cada niño es una situación y son cosas, aunque lo hablemos de manera general, pero luego es todo muy particular. Ahora,
¿Cómo podemos contribuir a preparar ese terreno? Pues me vuelvo a la seguridad, la pertenencia y la motivación. Posiblemente si yo no abro mi cámara es porque no me siento del todo segura y a lo mejor, y según la edad en la que estemos, esa seguridad también puede ir por el aspecto físico y por una serie de elementos, ¿no? En disciplina positiva, como decía, el sentimiento de pertenencia es el motor y el sentimiento de pertenencia es clave. Y en neuroeducación decimos, para trabajar la pertenencia de grupo, es muy importante trabajarla primero de manera personalizada. Cuando encontramos esos momentos, esos encuentros personalizados dentro de un grupo, luego es más fácil trabajarlo con toda la colectividad, ¿no? Entonces, según la plata, o sea, buscar esos momentos, ese correo que se le puede enviar a ese niño, a esa niña, preguntándole cómo se sentiría más cómodo, si cree, es como ese camino de la montaña, ¿no? O el miedo, en el fondo puede haber miedo. O sea, si tú me estás diciendo que el primer día tengo que recorrer el camino entero, posiblemente es que ni lo intente. Pero si tú me estás diciendo que el primer día solo tengo que quitar una piedrita, pues bueno, venga, lo voy a intentar, ¿no? Y al día siguiente me vas a decir, pues fíjate, esa piedra la has quitado tú solo, o la has quitado tú sola. Eso quiere decir que hoy seguramente también podrás quitar otra. Entonces, ¿cómo lo llevamos a esta pregunta concreta que realizan? Pues invitar a ese niño, a esa niña de manera personalizada, no en grupo, ¿no? O se puede hacer una reflexión en grupo, pero luego lo que es más concreto, hablarlo en ese espacio más personal. ¿Por qué? Porque imaginaos, y me voy, pero luego vuelvo, imaginaos que tenemos no sé, un conflicto, un malentendido, una confusión, o queremos ayudar a alguien, y es un familiar. Pero lo hacemos en una comida familiar delante de todo el mundo y le hacemos la pregunta delante de todo el mundo. Es muy fácil que esa persona no responda. Es más, es muy fácil que incluso aunque yo quiera ayudar, se sienta amenazada. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas delante y no me siento segura. Sin embargo, hablar unas normas generales y luego buscar esos correos, la comunicación con la familia es muy importante, que nos pueda decir lo que puede estar ocurriendo, de qué manera podemos ayudar a este chaval, a esta chavala. Luego, a mí me ha ayudado mucho en la formación, depende de la plataforma, ¿no? No sé esta persona con qué plataforma trabaja, pero hay plataformas, Azul lo permite, yo he estado trabajando con otra de la Junta de Andalucía, que te permite hacer grupos. Entonces, que se pueda hacer dentro de la clase, pequeños grupos dentro de la plataforma, eso también hace que yo ya no tengo que participar delante de todo el mundo, sino que tengo que participar con unas poquitas personas. Ahora, es importante que el maestro o la maestra vaya entrando en los grupos, que salude, que genere seguridad, que genere pertenencia, no que estén los grupos hechos y ya no aparezco, ¿no? No, están los grupos hechos y yo voy entrando en cada grupo y voy hablando. Entonces, concretando, ¿vale? Pertenencia personalizada, ver qué puede ser esa parte de si puede haber inseguridad, falta ¿no? de conexión con el grupo. Y luego también trabajar la parte de la motivación. Cómo estamos ofreciendo el contenido, no me refiero ya al formato, ¿no? sino el contenido en sí. Estamos haciendo a lo mejor preguntas de curiosidad que puedan invitar a que ese contenido, cómo lo podemos relacionar con lo que estamos trabajando, con nuestra situación actual, que se vea esa parte, ¿no? más de motivación, de emoción. Como digo, son muchas situaciones, pero bueno, un poquito a rasgos generales pienso que se podría trabajar por ahí. ¿Vale? Ok. Bueno, tenemos muchos comentarios de que les ha gustado el enfoque neurocientífico, gracias. Nos dice Heli, con que has dado a entender el comportamiento y la ponencia. También muchos mencionan la importancia de validar las emociones, de reconocer, ¿no? que es muy importante. Fundamental. Y muchos te agradecen por este espacio para compartir, por promover este espacio tan reflexivo, tan importante. Silvana dice que ha sido un placer escucharte, haces un gran trabajo con las familias y las escuelas, y nos agradece por este espacio que hemos creado. Bueno, si ya no hubieran más preguntas, estaríamos entonces por finalizar. No sé si de repente algunas personas que están en la sala quisieran hacerte alguna pregunta de manera directa. Igual veo que hay mucha afluencia en el chat, ¿no? De
Sí, Sí, ¿verdad? sí. Gracias, Agradecerles a muchísimas todos gracias. por estar aquí el día de hoy con nosotros, por participar, agradecerte a ti, Macarena, por tu generosidad en compartir tu experiencia, por esa apertura en querer seguir contribuyendo en diferentes espacios, por invitarnos a reflexionar sobre esos puzzles que se hacen necesarios en nuestro día a día, en tener en cuenta la seguridad, la motivación, la pertenencia como elementos esenciales. Un punto también muy importante que queda mucho en mí es cómo poder lograr entender que comprender y entender para poder ayudar al otro, es entender las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los niños y adolescentes son totalmente distintos. Cada uno tiene su forma de aprender, de procesar, de avanzar, ¿no? Y eso implica que a veces nos corremos un poquito de eso, entender nuestro cerebro, ¿no? Cómo funciona el cerebro y cómo este va Sí. teniendo también su propio desarrollo, ¿no? Porque a veces vemos temas de neuropsicológicos o uy, no, miedo, ¿no? Pero conforme vamos de repente explorando un poco más, logramos entender mejor el comportamiento y colaborar y acompañar con esa perseverancia, esa conexión a la que tú nos invitas. ¿Mm? Lorena, un placer, agradecida por hacer Sí, esto Maca. posible y gracias por todas vuestras reflexiones porque, bueno, lo bonito de cada taller es lo que aportamos, ¿no? Cada persona que hacemos, ahí es donde realmente está ese aprendizaje, si no la teoría no tendría ningún sentido. Lo bonito es la práctica, el compartir y el aprender conjuntamente. Así que gracias Lorena y gracias a todas y a todos por este ratito tan agradable. Gracias a ti, Maca. Bueno, y agradecerles a todos los que nos están agradeciendo. Realmente en sí es la gratitud con Macarena. Yo fui un pincelito para promover estos espacios de contribución, para seguir reflexionando, seguir activando nuestros aprendizajes. Y qué mejor que seguir cooperando y contribuyendo a nuestras comunidades, que es el objetivo por el cual me animé a aperturar este ciclo de conferencias que vamos a tener en este mes y en el siguiente, e ir conectando, compartiendo y aprendiendo, ¿no? Porque siempre hay muchas cosas que ir conectando y armando nuestros puzzles. Muchas gracias, Maca. Esperamos verte Gracias. nuevamente y poder compartir. Sí, seguro que sí. Muy bien. Chao. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Chao, chao. Adiós.